Por favor, doctor Montoya. Vamos a... Carlos y Saúl vienen en la mesa de expositores, ¿cierto? En el formato, acá vienen nuestros distinguidos panelistas. Van al arco, José Ardito, Willy Postigo y Juan Antonio, a quien le voy a hacer una pregunta porque ¿tú quieres empezar o cerrar en la lista, la ronda? ¿Empezar? Bien. Bueno, eso es el tema de hacer un debate en el Colegio de Ingenieros, pues no es retórica, ¿no? No vamos a discutir sobre el sexo de Los Ángeles. Por lo tanto, el formato obliga a que incluso los panelistas puedan usar o necesiten hacer uso de apoyo audiovisual. Juan Antonio, ¿empiezas o terminas? Terminas, bien. La mecánica es no más de 10 minutos y luego una ronda de respuestas. Muy bien, muchas gracias por este honor de moderar este prestigioso panel. Todos son amigos aquí. Voy a hacer gráfico. ¿Cuántos minutos cada uno? No se escucha bien. 10 minutos. Muy bien. El tema del agua es, como todos comprenden, muy importante. Se ha hablado de todo. La primera, aprovechando mi situación de moderador, voy a hacerle una pregunta a todos breve. Veo que hay mucha agua en la cordillera y yo precisamente me encontré con el túnel Gratton que hizo la mina Cazapalca y que da 5 metros cúbicos por segundo al río Rímac, y es prácticamente el agua que consumimos cuando no llueve. De modo que de repente le pregunto a los hidrogeólogos, ¿no sería interesante hacer más túneles Gratton, que es 11 kilómetros contra la cordillera, en varios sitios de la parte occidental de la cordillera y tener varios ríos de 5 metros cúbicos por segundo? Esa es una pregunta que les hago. Pero bueno, cuando tengan su oportunidad, si desean, pueden responderla. Mientras tanto, vamos a dar paso a los panelistas, empezando por el doctor William Postigo. Estimados William, gusto de volver a verte de nuevo. Buenas noches, muchas gracias. Aunque la verdad no sé si darle las gracias por esta invitación. Cuando los expositores decían que vamos a hablar de hidrología, yo que soy economista, miraba hacia atrás a ver dónde está Germán, porque decía, seguro que él se está escapando por allá, yo quiero escaparme por este lado. Pero creo que hay una discusión que es técnica y en la que evidentemente yo no puedo participar, pero también hay una discusión mucho más compleja, digamos, que en realidad surge de la pregunta, ¿y por qué estamos discutiendo este problema del agua con la minería? ¿No? Y la razón es que el Perú tiene un conflicto tremendo con relación a la actividad minera. Y hay muchos argumentos que se han esbozado en contra de la actividad minera. Uno de los principales es que reduce la disponibilidad de agua para la agricultura, contamina las fuentes de agua, en general tiene impactos ambientales muy negativos. Entonces, como economista, ¿qué puedo decir con relación a esta problemática? Bueno, de alguna manera el tema que yo he trabajado por mucho tiempo es justamente la economía del agua. Y en realidad, no siendo ingeniero, la primera pregunta que me venía cuando escuchaba la primera exposición era, bueno, la discusión es si hay o no hay impacto significativo. Resulta que en economía, la primera cosa que nos dicen es que uno tiene que elegir, ¿no? Es decir, los seres humanos estamos aquí, tenemos necesidades, necesitamos satisfacer esas necesidades y pues hay distintas opciones a través de las cuales
satisfacemos esas necesidades. Tenemos que usar los recursos. Y eventualmente tenemos que hacer elecciones, porque en algunos casos, en este caso particular, puede efectivamente haber algunos impactos y lo primero que uno intenta hacer es minimizar esos impactos, ¿no? Ver qué respuestas hay para evitar esos impactos y si es que no se pueden evitar, por lo menos minimizarlo. Pero entonces eso lleva la pregunta a una cuestión más bien práctica, ¿no? Es decir, sí, impacta sobre el ambiente, impacta sobre el agua. ¿Y qué respuestas hay? ¿No? ¿Qué soluciones hay? ¿O es que tal vez la respuesta frente a eso es dejemos de hacer actividad minera, que de hecho es la respuesta de un sector bastante numeroso, digamos, vamos a decir político, por decir algo, pero podría decirse cualquier otra cosa, pero un sector de la sociedad peruana, bastante numeroso, piensa que deberíamos dejar la minería. Entonces, para mí, escuchar una presentación resulta sumamente interesante, porque como digo, tengo poco conocimiento del tema, pero también me deja la sensación de saber si es que a esos problemas que se plantean y que no dudo que existen, existe alguna solución, alguna respuesta, y me parece que la discusión tiene inevitablemente o necesariamente que enfocarse también en qué soluciones le damos, o si no decimos, bueno, entonces que no haya actividad minera. Porque el agua es un bien de características especiales, ¿no? Una de las cosas que se dice mucho en el Perú es que el agua es muy escasa, ¿no? Y cuando uno ve la costa completamente desértica, pues no puede dejar de pensar que el agua efectivamente es sumamente escasa. A pesar de eso, en varios lugares en la costa se siembra arroz, ¿no? En mi tierra se siembra arroz, yo soy de Arequipa, del Valle de Majes, casi paisano con Saúl, ¿no? Y se siembra arroz. Y estamos en un valle, igual que todos los valles de la costa, en medio del desierto, ¿no? Donde supuestamente, si el agua fuese escasa, seguramente que no se utilizaría para un cultivo que viene de unas tierras tan lejanas y donde ese cultivo se ha desarrollado precisamente porque allá, en la época de la lluvia, llueve que todo se inunda, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué tan escasa es el agua de un lado, ¿no? Y de otro lado, ¿qué tan necesaria es la minería? Y como digo, una de las primeras cosas que nos enseñan a los economistas es que tenemos que hacer elecciones y tenemos que tratar de establecer equilibrios, ¿no? ¿Qué tan escasa es el agua? ¿Qué tan importante es la minería? La minería para el Perú es su principal riqueza y yo creo que la mayoría de la gente no se da cuenta de esta realidad, particularmente aquellos que hacen una oposición cerrada a cualquier proyecto minero. Con esto tampoco quiero decir que yo estoy a favor de cualquier proyecto minero. O sea, creo que es bien importante, como dije al principio, tratar de determinar efectivamente qué problemas genera la minería. Hay que utilizar las herramientas en cada momento, las herramientas que corresponden. Yo sé, por ejemplo, que por propia experiencia profesional, que los estudios de impacto ambiental en el Perú se hacen muy mal, ¿no? He tenido oportunidad de trabajar en el sector de hidrocarburos y cuando se revisan los estudios de impacto ambiental, uno encuentra que muchos estudios de impacto ambiental son una vulgar copia, en donde ni siquiera se han dado el trabajo de cambiar el nombre del otro proyecto del cual vino el estudio de impacto ambiental, ¿no? Eso es tan frecuente que pareciera increíble, pero es un hecho. Y por eso decía, es muy importante el estudio técnico. Pero así como es importante el estudio técnico y así como es importante identificar los impactos ambientales, también es necesario plantear, bueno, ¿y cuáles son las respuestas a esos problemas? Y una vez que hemos identificado los problemas, entonces tenemos que pasar al tema de la elección, ¿no? Y ahí yo creo que el Perú necesita hacer un debate que no tiene que ser en Cajamarca, es decir, también en Cajamarca, en todos los sitios donde haya minería debe haber un debate. Pero tiene que haber un debate a nivel nacional donde los peruanos digamos, bueno, pues, ¿no? A ver,
¿vamos a tener actividad minera o no vamos a tener actividad minera en el Perú? Y si la vamos a tener, ¿bajo qué condiciones se va a tener la actividad minera? Porque es que si no hay ese debate, si no hay ese consenso sobre que el Perú necesita tener una actividad minera, entonces tenemos esta oposición prácticamente a cada proyecto minero que existe, ¿no? Cuando decía Saúl que en Espinar hay problemas, en realidad yo no conozco ningún proyecto minero donde no hay una oposición, y al final no sé si hay otros países donde tantos proyectos mineros hayan fracasado. Y yo estoy convencido que posiblemente algunos están bien que fracasen, ¿no? No fácilmente o casi inmediatamente piensen Tambo Grande, pero me pregunto si es que, digamos, efectivamente hay argumentos válidos para haber hecho fracasar todos los proyectos que han fracasado hasta el momento, porque, por ejemplo, cuando hubo el problema en Cerro Quilich, hace ya muchos años, hace más de 10 años, recuerdo que yo le preguntaba a un funcionario del gobierno regional de Cajamarca, oye, ahorita hay un tremendo problema, estamos hablando del año 2003, 2004, ¿en cuánto tiempo crees tú que se podría resolver este problema y se podría explotar este proyecto? Me dijo, no creo, en 20 años tal vez, y ahorita van a cumplirse los 20 años, y yo creo que nunca, o sea, ese problema no se va a resolver. Entonces, la pregunta es si la manera como los peruanos decidimos sobre un proyecto, si se hace o no se hace, o la forma como se debe hacer, es a través de bloqueo de carreteras, ¿no? O si es que tiene que haber un espacio, o violencia, o en fin, enfrentamientos, o si es que tiene que haber un espacio de debate y reflexión, donde lo técnico sea importante, pero también, como nos han enseñado los economistas, hagamos elecciones, ¿no? Y balanceemos las cosas para que el Perú sea un país mejor. Gracias.